en la Biblia. ¿Cuál fue la mujer? ¿Cuál fue la mujer primera que estudiamos? Para mí Eva dejó todo. ¿Se acuerdan del huerto de Edén? ¿Qué tenía el huerto de Edén? No hacía más que agarrar la mano y cortar y arrancar la verdura. ¿Y qué cosa más importante tenía? La comunión con Dios. Para mí ella dejó todo para ganar nada, porque no ganó nada. Y en cierta forma vamos a mirar hoy una mujer positiva. Ella, el pecado, Satanás la engañó y cayó. Pero hoy vamos a hablar de una mujer llamada Dorcas. Su historia está en Hechos 9, 36 al 42. Arnida hoy me va a ayudar, pero yo voy a leer este pasaje, ¿ok? Después ella me va a ayudar con la lectura. Capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes de venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Dorcas vivía, y quizá si usted tiene, está muy fuerte el sonido, ¿no? Si usted, para tener una idea, si conoce, ha visto el mapa de Israel, está al noreste de Jerusalén, en el Mediterráneo. Dicen que Jope tiene un puerto natural, y ese Mediterráneo es ahora donde salen las lanchas de ese lugar. Salen de Irak, de Afganistán, del norte de África, huyendo de los guerrilleros, huyendo de la guerra, de ese mar, y van, ustedes están viendo las noticias, van hacia Europa. De allí vivía esta mujer. Vivió en los tiempos de la primera iglesia, poco después de la resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión al cielo. La iglesia crecía rápidamente, liderada por el apóstol Pedro. Se habla de Dorcas como discípula del Señor. No sabemos, la Biblia no lo dice, cómo conoció al Señor como su Salvador. En el 36 que vimos dice que había en Jope una discípula que se llamaba Tabita. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo soy curiosa. Y me voy al diccionario, y este nombre Tabita es un nombre arameo. Los arameos, a mí me gusta saber si, los arameos, ¿quiénes eran los arameos? Es como, me hablan en griego, no sé lo que dicen. Vivían en el tiempo antiguo en Siria y en algunas partes de Babilonia, desde donde vino Abraham, que era arameo. Armida va a leer Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. El que fue a Egipto fue
Jacob, no fue Abraham, pero era descendiente de Abraham, así que descendencia aramea. Ellos existían como ciudades y tribus independientes, y me llamó la atención porque dice que a veces se peleaban entre ellos, entre las tribus, y a veces se juntaban todos para pelear contra el enemigo, ¿no? Y también dice que eran nómades. La influencia política produjo nada importante, pero sí el idioma produjo una contribución en el mundo. El libro de Daniel fue escrito en arameo, Daniel 2:4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Hasta ahí nomás. Estamos hablando, este es el Nabucodonosor. Ellos, yo he escuchado hace poco que los reyes, la gente que estaba con los reyes, los consejeros, todos ellos, la gente de alta alcurnia, como diría, ellos todos hablaban arameo. El pueblo común, como ser en Israel, no lo hablaba, pero lo que atendían al rey, ellos hablaban porque dicen los negocios y todos los tratos que se hacían, era ese el idioma de ese tiempo. También en Isaías 36:11 que dice: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Y qué más dice? 36:11. A ver, espera. Ahí es cuando Sennacherib quiere invadir a Judá. A lo mejor te puse mal el... Ok, 36:11. No, es que te lo dije bien, pero no lo pusiste bien. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa al Rabsaces. Estos eran los que estaban con el rey allí en Judá. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá. Sí, no hables en hebreo, porque el pueblo lo oye. Ellos estaban hablando sobre el muro, pero estaban hablando en hebreo. Y ellos, los consejeros del rey, dicen, háblanos en arameo, porque claro, las noticias que les decían eran malísimas para el pueblo. Así que eso muestra que el arameo era un idioma de la, ¿cómo diríamos? Como si nosotros tenemos el presidente y su gabinete. Es como el gabinete de Obama fuera todo, qué sé yo, en alemán, ¿no? Un suponer. Y nosotros hablamos acá inglés, no yo, pero ustedes no. Bueno. Así que, pero después dice Dorcas. Esta palabra Dorcas es en griego y quiere decir gacela hermosa. Acá hay varias gacelas hermosas. Esto es como una introducción para que ustedes entiendan por qué Tabita y por qué Dorcas. Yo no sé si son curiosas como yo, pero siempre es bueno saber, ¿no es cierto? El saber no quita lugar. Primer punto. En el versículo 36 dice que ella abundaba en obras que hacía. Era una ayudante generosa. No sabemos si era bella, pero definitivamente mostró la belleza de Jesús en su vida por medio de la compasión a la gente necesitada y especialmente a las viudas. En el tiempo antiguo, las mujeres viudas que se quedaban solas, que no tenían hijos mayores que las pudieran ayudar, estaban desprotegidas y destinadas a pedir limosna o vivir de la caridad pública. Y dicen, estuve leyendo, que dicen que también a veces se tenían que dedicar, si no eran tan viejas, ¿no?, a la prostitución. Sí, porque no había una viejita de 80 años prostituirse. Los varones mayores eran los que debían de cuidar a su mamá cuando quedaba viuda. No es como acá, hermanas, no es como ahora que hay disability, hay pensión y hay cómo rebuscarse. En ese tiempo no había nada. Se quedaba viuda, era como si se terminó todo. Fijemos, Dios siempre cuidó del desvalido.
Deuteronomio 14, 22 y 24. Armida. Deuteronomio 14, 22. Y 24. Tengo 24 y 19 al 22. Parece que la comunicación no estuvo bien, hermano. Pero, ¿saben qué? La clase no es muy larga, así que los problemas los arreglamos fácil. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, del 22 al 24. Ok, el 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiera tu campo cada año. Y después el 27, lee el 27. Los judíos tenían que diezmar. Ok, ¿qué dice el 27? ¿Lo tenés, Armida? Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Fíjense, ellos no tenían, cuando se dividieron las tribus, vieron que no hay una tribu que se llama Leví. ¿Vieron ustedes? ¿Saben de cómo se llaman las tribus? Las 12 tribus. No hay ninguna Leví ni José. Bueno, ellos trabajaban en el templo, pero sí las tribus le dieron tierra para que cuando terminaba el tiempo de trabajo tenían que volver a su tierra. Tenían lugares para vivir, pero ellos no trabajaban, entonces tenían que diezmar, no trabajaban en el campo, pero tenían que diezmar para los levitas. Dios se ocupó de los levitas. Dios era el que mandaba. El 24, ahora el Deuteronomio, ok, el 19, Armida, ahora. Lee que dice Deuteronomio 24, 19 al 22. Cuando sigues tus días en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado para ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Vieron Dios? Las viudas quedaban solas, sin trabajo, pero Dios de antemano cuidó de las viudas. Cuando vendimiaban, cuando juntaban, y si se pasaban y quedaba fruto, no podían recogerlo. Tenían que, o sea, no se podían volver atrás a ver, oh, no saqué esto, no saqué el otro. Después entraban las viudas, los huérfanos y los extranjeros a juntar para poder comer. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Que Ruth fue con las segadoras y traía el trigo. Bueno, Dios cuidó siempre de las viudas y de los huérfanos. Hechos 6, 1 al 7, para que miremos aquí cómo la iglesia también tiene que cuidar de las viudas. ¿Lo tenés? ¿No? No, pero yo lo tengo acá cerquita, espera. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Había mujeres que no tenían que comer. ¿Quién iba a suplir para ella? ¿Quién iba a suplir? Dios, ¿a través de quién? De la iglesia. La iglesia, ahí ya estaba comenzando la iglesia, así que la iglesia es responsable también del cuidado de las viudas, pero de aquellas viudas que no tienen familia. Miren que dice Primera de Timoteo 5, 3.
honra a las viudas que en verdad lo son. Y 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces aquí, ¿quién tiene que ayudar a las viudas que no tienen familia? La iglesia. Y nosotros somos parte de la... Entonces nosotros somos responsables de ayudar a la viuda. ¿Somos responsables o no? Sí, somos responsables. Dorcas, como mujer, probablemente no tenía campo, pero sí tenía un talento. Ella cosía vestidos. En el Antiguo Testamento, poseer mudas de ropa era señal de riqueza, hermana. Y nosotros que tenemos vestidos, ¿no? Allá habrá que lavar el vestido de noche y para ponérselo al otro día. ¿Se acuerdan cuando empeñaban las capas? ¿Qué decía? No dejes que entrégaselo al atardecer para que tenga con qué cubrirse. Probablemente esta era una mujer de situación bastante acomodada. Volvemos a Hechos. El versículo 39 dice: entonces levantándose Pedro, pero le voy a leer porque después vamos a volver ahí, donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Así que ella hacía más de un vestido. Ella cosía vestidos y cosía túnicas. Podría ser que quizás también vendía las túnicas, no sabemos, pero que vestía a las viudas, eso era cierto. Para hacer vestidos y túnicas no es como ahora, que si usted sabe coser, va Joan, y puede comprar la tela que usted quiera. Qué fácil, ¿no? Y hasta ahora le venden los moldes para cortar y puede hacer. Bueno, pero en ese tiempo no era así. Se necesitaba comprar material. Como dije, se veía que era una mujer con dinero. Y era casi seguro que usaba la rueca y el uso. Miremos qué dice Proverbios 31. Yo comparo mucho a Dorcas con la mujer virtuosa de Proverbios 31. 31:13 dice: busca lana y lino, y con su voluntad trabaja con sus manos. Yo quiero pensar que esta mujer era así. Buscaba lino y ella trabajaba con sus manos. Este versículo enfatiza el trabajo arduo y la habilidad que tenían que tener. El versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Miren, aplicaba sus manos. Esta mujer del Proverbios 31 parece que tenía su industria casera, ¿no es cierto? La rueca es un instrumento para hilar. ¿Han visto alguna vez cómo hilan? Cuando agarran la lana de las ovejas. Se va haciendo el hilo, primero es toda una cosa grande y se va haciendo finito, finito. La rueca es un instrumento para hilar, entonces, y el uso es un instrumento para torcer el hilado a mano, el hilado que se va formando. ¿Han visto cómo trabajan cuando hacen, bueno, los mexicanos saben, cuando hacen toda esa ropa y con esas máquinas de madera, el telar? En ese tiempo debe haber sido todavía más antiguo la forma, ¿no? Pero no era como ahora que ya todo está hecho. En ese tiempo había que preparar la tela, así que era difícil el trabajo. A menudo estamos llenos de buenas intenciones, pero no nos decidimos a ponernos en acción. Esta mujer no era así. Nos paralizamos ante el cúmulo de problemas que nos rodean. Sabemos que no podemos cubrir la necesidad de todo el mundo, así que ni siquiera intentamos ayudar a uno. Dorcas hacía todo lo posible para ayudar, y eso le demandaba un trabajo
bien difícil. Nosotros no nos damos cuenta. Yo me acuerdo cuando era chica, cuando hablábamos de Esther sabe y las argentinas saben, cuando hablábamos de la madre de Sarmiento, ¿te acordás? Ella le daba duro, ¿no? Preparando la ropa y las telas, ¿no es cierto? Segundo punto, el versículo 36b dice que abundaba en limosnas que hacía. Hermanas, una limosna no es ir y dar como, vieron que a veces están con un tarrito así, tocando guitarra o algo, pasa uno le echa una moneda. A veces entendemos mal, eso no es una limosna. Miren lo que quiere decir la limosna. Lo que se da para socorrer una necesidad por amor a Dios. A no ser que demos una gran cantidad de monedas, con 2 o 3 monedas, no damos por amor a Dios y no estamos socorriendo al necesitado. Una de mis hijas tenía una caramela para poner caramelos de vidrio así, y un día sale con pesado, ¿no? Y me dice, me voy a cambiar las monedas. Y si usted, había como $130. Unas monedas así en esa cantidad sí estamos socorriendo a un necesitado, pero 2 o 3 monedas no socorren a nadie. Miremos la mujer virtuosa de Proverbios 31:20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer, por eso las comparo mucho, esta mujer se ocupa del menesteroso, no trabaja para enriquecerse, la de Proverbios, sino para ayudar al menesteroso. Un menesteroso es un necesitado, y lo mismo hacía Dorcas, satisfaciendo la necesidad de la comunidad. Y al socorrer a las viudas, me pongo a pensar que también habrá socorrido a los hijos de las viudas, porque muchas habrán quedado viudas con hijos chicos que no podían trabajar. El tercer punto, pasa algo bien triste. Para esta mujer que hacía tanto beneficio a la gente necesitada, muere. El versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Lavan su cuerpo. Y yo dije, ¿y esto qué significa, no? Lavar su cuerpo. Era una costumbre judía de purificación. Es interesante que las viudas la ponen en la sala. A mí me llamó la atención eso, porque si mal no estoy informada, los judíos entierran rápido después de muertos. Cuando muere alguien, hace un tiempo atrás hubo un atentado terrorista muy grande en la India, en un hotel, y yo estaba mirando las noticias, y cuando llegaron los cuerpos a Israel, desde el aeropuerto pasaron derecho al cementerio. Y yo digo, ¿por qué? Porque ellos no velan como nosotros, entierran rápido. Pero estas mujeres la ponen en una sala. El versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. No hay duda de lo mucho que significaba Dorcas para ese lugar. Ellos sabían que Pedro estaba relativamente cerca y mandan a 2 creyentes de ahí a buscar a Pedro que venga. Esta mujer valía mucho para la comunidad. ¿Qué esperaban de Pedro? La Biblia no lo dice, pero era obvio que estaban esperando algo. Esperaban consuelo, un milagro, por medio del poder de Dios, porque Pedro ya había hecho milagros. Al buscar un hombre de Dios, demuestra el grado y respeto y fe en el Dios en quien Dorcas confiaba. Pedro había hecho milagro en Hechos 3, junto con Juan. ¿Se acuerdan que había sanado a un cojo? En Hechos 5:15, aquí nomás, 5:15. Sí. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren, que ellos deben haber sabido que eso pasaba. Habrán pensado que la podía resucitar, la Biblia no lo dice.
pero traen a Pedro. El versículo 39 dice, entonces, levantándose entonces Pedro fue con ellos y llegó y la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Y fíjense que es plural, todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Yo cuando leo la Biblia o leo cualquier cosa me hago la historia en mi cabeza, ¿no? Cuando llega a la casa dice que las viudas la llevan donde estaba Dorcas y le muestran los vestidos. Y yo pensaba, bueno, si ella cosía muchos vestidos, debe haber habido muchos vestidos en una silla, en una mesa, en una cama. Pero cuando miro la traducción del griego, quiere decir que ellas mostraban los vestidos, puesto que ellas tenían, le mostraban a Pedro. Así que en mi cabeza estaba pensando wrong, ¿no? Bueno, no es doctrinal, pero por eso es bueno, hermanos, a veces ir un poquito. No soy de la idea de, no tengo estudio para andar hablando en griego, ni en todo eso, ni en hebreo, ni nada de eso, pero uno le abre un poquito más la cabeza, ¿no? ¿Se imaginan las mujeres llorando ante tan pérdida? ¿Qué se han puesto a pensar, hermano? ¿Qué pensaría usted? Yo ya sé lo que pensaría. No voy a tener más vestido. ¿Quién me va a regalar un vestido? Eso pensaría yo. No sé qué pensaría. ¿Quién va a vestir a mi hijo? ¿Quién me va a socorrer con un plato de comida? Eso es lo que pensaba. En el cuarto punto pasa el milagro. 40 y 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, o Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Qué milagro, hermanas! Pedro evaluó la situación, les pidió a los presentes que se retiraran para estar a solo con Dios. ¿Qué habrá hablado con Dios? ¿Qué le habrá enseñado Dios? Pero él sabía que Dios podía obrar un milagro y Dios lo obró. Y le devolvió la vida a Dorcas. Pedro se la presenta a todos los que estaban llorando y se imaginan la alegría de las mujeres y la gente cercana a Dorcas. La gente cercana fue la más bendecida por lo que Dios a través de Pedro hizo. Recordemos, los milagros son hechos por Dios usando a un instrumento humano que fue Pedro. Pero la bendición no terminó allí. No solo la resucita, la devuelve para que siga ministrando a las viudas de la comunidad cristiana ahí, sino el 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. El milagro se escuchó en el lugar y muchos creen en Cristo. Y lo más importante, fueron añadidas nuevas almas a la primera iglesia por lo que Dios hizo con Dorcas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Que a través de su resurrección muchos creyeron en el Señor. Pensamientos finales. La clase va a ser corta hoy. Hechos 20 y 35. 20 y 35. Y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Estás segura que es Hechos 20 y 35? Me dice de 20, 35. Okay. Y luego dijo, varones y No, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso he hecho 20:35. Esto es interés. Este versículo siempre me llamó la atención. No está registrado en los evangelios. Pablo, alguien se lo debe haber dicho, eso dijo el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Gálatas 6:10 dice que debemos ayudar a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Así que nuestra primera ayuda
tiene que ser entre la iglesia. Eso quiere decir que si mi vecino no tiene que comer, yo no le tengo que llevar un plato. No, no quiere decir eso. Pero nuestra primera trabajo tiene que ser ayudar en la iglesia donde estamos. Esta mujer está descrita como una mujer de buenas obras. Ayudaba a los necesitados, especialmente a las viudas, que de otros modos hubiesen sido olvidadas. Vamos al libro de Mateo, Mateo 25. Por amor, para que entiendan lo que estamos leyendo, vamos a leer del 25, empezando con el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los creyentes, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que lo que nosotros hacemos con un necesitado, se lo estamos haciendo al Señor, y a Él no se le pasa nada de lo que nosotros hacemos. Me vino a la mente Moisés en Éxodo 3. Cuando Dios le llama a Moisés, ¿recuerdan la zarza ardiendo? Que Dios lo llama para que vaya a sacar al pueblo, su pueblo de Egipto. ¿Él qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? No, después de la zarza, cuando Dios le dice, ve, se puso un montón de excusas, ¿se acuerdan? Un montón de excusas le empezó a poner a Dios. En el capítulo 4, verso 2, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le contestó: una vara. Y si leemos las plagas, vamos a ver que usó la vara. La extendían y venían las plagas. ¿Qué tienes en tu mano? Dorcas sabía coser. Preparaba la tela, tenía hilos y cosía a mano, porque en ese tiempo no había máquina. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Un auto para llevar a una hermana a la iglesia? Ustedes saben que hay muchas mujeres que no vienen porque son personas mayores. Los buses pasan cada hora. Por lo menos creo que donde vivo yo ni pasan los domingos. Me parece que no pasan, ¿no? No, yo creo que ni pasan los domingos. Y aunque son mayores, ¿tienes tú un auto? Casi todas tenemos auto. Dios te ha dado manos y tienes el talento de cocinar para llevar comida a un necesitado. ¿Tienes en tu mano un teléfono para llamar a alguna hermana enferma? Esta noche cada mesa tiene una persona, un hermano mayor de la iglesia a la cual queremos animar. ¿Tus manos pueden escribir una tarjeta a una mujer que está pasando por pruebas, por necesidad? ¿Tus pies pueden visitar a un enfermo, a un necesitado? Y cuando vas, tus manos pueden abrir la Biblia, el himnario y cantarles. Una de las cosas que me llama la atención, cómo les encanta cuando visitamos a las mujeres mayores que le cantemos.
Increíble, aún las que tienen Alzheimer todavía recuerdan algunas palabras, y cuando leemos un salmo, le leímos un salmo a Ligia, y ella también, algunas palabras le venían a la mente, y se ponen tan contentos. Hay otras 2 hermanas que visitan y van a visitar a una hermana, y dice que quiere cantar y cantar, y le pide, dice, canten un himno, y al rato le vuelven a pedir lo mismo. Hermanas, ¿por qué no pueden venir a la iglesia? ¿Saben? La lista de lo que podemos hacer no tiene fin y está limitada solo a la imaginación. Pídele a Dios que te muestre lo que puedes hacer, y luego, al igual que Dorca, hazlo. Efesios 2, 8, 9. Casi todos lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanas y mujeres que no conocen a Cristo y están aquí, hemos sido salvadas las que hemos creído en Cristo por medio de la fe. Y fíjense, en la fe y el arrepentimiento, dice Hechos 11, que Dios puso la fe y el arrepentimiento dentro de nosotros. La salvación es total y completa de Dios, porque si nosotros hubiéramos hecho una sola cosa, la echábamos a perder. Porque lo único que cada uno de nosotros tenía para dar era el pecado. Es lo único que trajimos. Cuando en el momento de la salvación trajimos nuestro pecado. La salvación es un regalo de Dios. Y el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos salvadas por fe, pero fuimos creadas para buenas obras. Las buenas obras son la respuesta del corazón, de la gratitud del corazón redimido por el don de la gracia de Dios. Las buenas obras, ¿saben? No son una opción. Meditando en el 10, versículo 10, no son una opción. Porque dice que hemos sido creadas después de la salvación para buenas obras. Y ellas tienen que ser un ejemplo en nuestras vidas. Las buenas obras somos una señal que somos creyentes. Pablo rechaza fuertemente, la Biblia entera también, que las buenas obras se necesitan para la salvación. No se necesitan las obras, pero insiste que las buenas obras son el fruto de la salvación. Dios no espera que salgan en contra de las necesidades del mundo. Dios no te pide eso. Pero somos sensibles a los que están cerca nuestro, que están pasando por necesidades. ¿Estoy yo y usted dispuesta a ayudar? La respuesta está en nuestro corazón. ¿Imitaremos a Dorca? ¿Saben, hermanas? Hay más gente de lo que usted cree en la iglesia, especialmente las mujeres mayores, que necesitan ayuda. ¿Qué nos cuesta cuando vamos al market comprar a una persona sola no le puede llevar un montón de cosas, pero 2 naranjitas, 2 manzanas, 2 bananas, ¿cuesta mucho eso? No cuesta mucho. Cualquier cosa que le podamos llevar para mostrarles nuestro amor y para mostrarles que son importantes para nosotros, y a través de lo que nosotros hagamos estamos mostrando que somos salvas. No dejemos que nadie en la iglesia pase necesidad, no cerremos el corazón. Hay mucho más ayuda, en necesidad de la ayuda de ir y estar un tiempo con la persona. Están solas, están deprimidas, necesitadas, necesitan el consuelo, necesitan la ayuda, necesitan que le leamos la Biblia, que cantemos con ellas.
Necesitamos el día domingo de saludarnos entre nosotros, abrazarnos, decirnos te quiero, porque no voy a esperar con té en el cajón para decirle que yo a Armida que la quiero, decirle, no, digamos ahora, hermanas, nos amamos en Cristo, demostremos nuestro amor. Muchas personas dicen que de la forma que saludamos es un consuelo al corazón, un abrazo fuerte. Hay muchas mujeres que no tienen esposos, que no saben lo que es un abrazo, no saben lo que es una palabra de cariño, no saben lo que es que le manden una tarjeta, hermana. Hay muchas mujeres que dicen, nadie es la primera tarjeta que me llega. ¿Por qué no hacerlo, hermanas? Yo sé que la clase ha tenido algunas cosas mal, no nos hemos puesto mucho de acuerdo con... Yo le hago leer porque yo preparo la clase, pero después hablo más de lo que tengo que hablar. Pero hoy no, hoy te van a tener un montón de tiempo para hablar. La clase ha sido sencillita, bien clarita, otras lo hubieran dado mucho mejor que yo, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Y uno no puede decir lo que Dios no puso en el corazón. Que Dios las bendiga, que yo las quiero a todas, que nos amemos y nos cuidemos. Vamos a terminar con, Armida va a terminar con una palabra de oración. Espero que te sientas. Lo bueno es que la oración no está escrita. Oye, este fue el día. Yo sabía que ya pasaba algo. Es la bendición, María, es la bendición, para que cuando somos débiles es cuando somos fuertes, para que nadie se gloríe. Señor, gracias, Padre, por la enseñanza de esta noche. Gracias, Señor, porque tú tienes tus hijos, Señor, tus hijas, a quienes has dotado para poder escudriñar tu palabra y pasarla, Señor, al costo de los que estamos escuchando. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar toda la verdad que necesitamos para vivir, todo el consejo, Señor, que necesitamos para ayudarnos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, porque nos deja un corazón tierno, sin llenarlo, Señor, de emoción, sino analizando y reflexionando, Señor, cómo debemos usar nuestro tiempo y, Señor, las cosas materiales que tú nos das, para poder compartirlo con aquel que tiene menos o que nada tiene. Señor, ayúdanos a buscar quien tiene la necesidad verdadera. Ayúdanos, Señor, a entender y a extender nuestra mano sin estar esperando que nos lo pidan. Gracias, Señor, por este tiempo una vez más. Bendice tu palabra, que nuestros corazones queden marcados, Señor, para que pongamos tu palabra por obra. Y bendice, Señor, el tiempo en las mesas, a cada líder, Señor, que de una u otra manera se han preparado para poder estar con nosotros y ayudarnos a continuar el entendimiento de tu palabra. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a consumir y ayúdanos, Señor, a enfocarnos más en tu palabra que en lo que vamos a disponer. En tu nombre, Padre. Amén. Thank you. Ahora como Y vamos a orar.